Cordial saludo para todos los alumnos de este objeto de aprendizaje sobre máquinas de estados finitos. Mi nombre es Iván Alberto Arias y soy profesor de la Universidad Autónoma de Manizales. El día de hoy nos encontraremos con el fin de hablar sobre un nuevo tema, y es cómo implementar una máquina de estados en un microcontrolador mediante el lenguaje C. Con este fin, entonces, primero introduciremos qué son las estructuras en lenguaje C, cómo utilizarlas, cómo utilizar los punteros a funciones en lenguaje C, y finalmente cómo llevar toda esta descripción de una máquina de estados, que bien sea está dentro de su diagrama de transición de estados o dentro de su tabla de transición de estados, a el lenguaje C, con el fin de que el microcontrolador la ejecute. Entonces, comencemos. El lenguaje C, entonces, ha sido ampliamente utilizado para una gran cantidad de aplicaciones, entre ellos y principalmente para el diseño de sistemas embebidos, donde ha sido un estándar desde varias décadas atrás. Fue inventado en 1972 por Dennis Ritchie. Permite la programación estructurada mediante el uso de estructuras de datos, funciones y punteros, lo que facilita entonces el acceso a bajo nivel de la memoria del sistema. También es usado ampliamente en el desarrollo de sistemas operativos, siendo Linux un exponente bastante notable del uso del lenguaje C para esta aplicación específica. Vamos a hablar entonces un poco sobre qué es una estructura de datos en C, y podríamos definirla como una estructura que tiene diferentes campos, y estos campos, a diferencia de un vector, por ejemplo, pueden ser de diferentes tipos. Aquí en este ejemplo específico tenemos tres campos llamados comp, mag y ang, que son de diferentes tipos. Comp es de tipo entero, float para la magnitud y el ángulo. Vemos entonces que para usted definir una nueva estructura, entonces utiliza la palabra clave struct seguido de el nombre de la estructura, y finalmente usted crea una instancia de esa nueva estructura al final, con un nombre que puede ser igual o al nombre de la estructura en sí, o diferente. Además de eso, pues en este caso, en este ejemplo, estamos utilizando la palabra clave typedef, que sirve para definir un nuevo tipo de datos. Por ejemplo, yo quiero definir un nuevo tipo de datos que tenga las mismas características de un entero de 8 bits sin signo. Y lo voy a llamar U8. A partir de ese momento puedo crear nuevas variables de tipo U8, por ejemplo A, y esas variables van a tener exactamente las mismas características del tipo unsigned char. Entonces, el typedef en este caso está definiendo un nuevo tipo de datos llamado vect, que tendrá las características de esta estructura, es decir, tendrá tres campos, uno de tipo entero, uno flotante y dos flotantes. El de tipo entero será un vector, específicamente de 3 elementos. Vamos a ver ahora cómo utilizaríamos las estructuras mediante un ejemplo específico. Veamos entonces acá. En este caso estamos definiendo un nuevo tipo de datos, una estructura llamada vect. Esta estructura tiene dos campos,
un campo que sería un vector de 3 elementos enteros llamado comp, y otro campo que sería un valor flotante llamado mag. Vamos a crear una función que va a calcular la magnitud de este vector, la magnitud de este vector al cuadrado específicamente. Vamos entonces a ver que a la entrada de esa función tenemos básicamente un puntero a una estructura. El puntero pues puede verse aquí por el asterisco, a una estructura de tipo vect, que fue el que definimos aquí arriba. Estamos incluyendo la librería stdio.h para poder hacer uso de las funciones printf y scanf más adelante en el código, como podrán darse ustedes cuenta. Vemos entonces que el cálculo de la magnitud al cuadrado de ese vector será la multiplicación de cada uno de sus componentes, es decir, por sí mismos, o sea, los estamos elevando al cuadrado básicamente, como pueden ustedes observarlo. Entonces cada uno de los elementos de ese vector los estamos multiplicando por sí mismos y después los sumamos. De esa forma calculamos la magnitud de ese vector al cuadrado. Ahora observemos algo específico. Cuando usted no tiene acceso directamente a la estructura, sino a un puntero de esta, para acceder a los campos de esa estructura, en este caso la estructura la estaríamos pasando a esta función como un parámetro a través de su puntero, que sería pnt. Vemos que para acceder a los diferentes campos lo haremos no con un punto, sino con una flecha de esta forma, es decir, guión y el símbolo de mayor que. Y así accederemos a los diferentes componentes. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a la magnitud dentro de esta función desde el vector pnt, lo haría con pnt guión mayor que, o sea, como una flechita, y mag. Y así accedería yo al valor de al campo de magnitud. Yo podría, por ejemplo, asignarle un nuevo valor. Podría decir que la magnitud quiero que sea igual a 3.0. Recuerden que es de tipo flotante. Ahora vamos a la función main. Desde la función main, miren entonces que yo creo una nueva variable de tipo vect, que fue el tipo que definí al principio. Y entonces esa variable será una estructura que tendrá ambos campos ya descritos con anterioridad. Después, entonces con un for, leeremos desde la consola los valores de los tres componentes para ese vector A. De esta forma, con scanf. Y printf simplemente lo estamos utilizando para mostrar el mensaje de que el usuario debe ingresar dichos valores del componente. Finalmente, cuando ya hemos terminado de leer todos los componentes, recuerden que ampersand, aquí, una nota aparte, ampersand sirve para acceder a la dirección de memoria de una variable o vector, o en este caso una estructura. Entonces observen que al final estamos llamando a la función printf, que imprimirá entonces el resultado de la función calc_mag, que devolverá un flotante. Por lo tanto, aquí lo mostraremos formateado como tal. Miren entonces que nosotros, en lugar de enviar directamente la estructura, estamos enviando la dirección de memoria de dicha estructura con el operador ampersand.
de referenciación. Una aplicación especialmente útil de la combinación de punteros y estructuras son los punteros a las funciones. Los punteros a las funciones entonces nos servirán con el fin de agregar funcionalidad, que valga la redundancia, a las estructuras de datos. Entonces vemos, por ejemplo, en este caso, que a diferencia del ejemplo anterior, tenemos ya tres campos. Los dos campos que ya habíamos visto en la diapositiva anterior y un nuevo campo que es un puntero a una función. Ese puntero a una función es genérico. Simplemente nos dice que va a haber un puntero llamado function pointer a una función que devuelve un valor de tipo float y cuyo parámetro de entrada es un puntero a un entero. Veamos entonces cómo procedería el tema de su uso. Hemos definido aquí de nuevo una función entonces que tendrá como entrada esta vez no una estructura, sino un puntero a un entero o un arreglo de enteros llamado PNT. Simplemente ahí pasaremos más adelante el arreglo que contiene los componentes del vector en cuestión. Dentro de esa función se multiplicarán o se aplicará el cuadrado a cada uno de los componentes y posteriormente se sumará, como ya lo habíamos hecho. Observamos de nuevo que creamos una instancia de la estructura vect llamada A. Para esa instancia vamos a leer el campo comp en cada uno de sus componentes utilizando un ciclo for. Observe que como acá tenemos acceso directo a la instancia, es decir, a la estructura A, pues no accedemos con la forma vista en la diapositiva anterior, sino que accedemos a través del punto. Entonces recuerde, para acceder a los campos de una estructura a través de su puntero lo hacemos mediante este símbolo, mediante este operador, y para hacerlo a partir de la instancia directamente, pues lo hacemos con punto. Observe que vamos a darle entonces un valor al puntero de la función y ese valor va a ser el puntero a la función calc magnitude. Aquí entonces estamos diciéndole ese puntero genérico que se llama function pointer a una función con esas características, usted le va a asignar una dirección de memoria que será la de la función calc magnitude. Finalmente imprimimos la magnitud del vector, pero ya no a través de una función aparte, sino a través del puntero a la función que está dentro de la misma estructura A. Esto mostrará ser realmente útil después en la implementación de máquinas de estados, como lo constatarán ustedes cuando estén realizando este tipo de actividades. Veamos ahora cómo implementar una máquina de estados en lenguaje C, utilizando los conceptos que hemos visto hasta ahora. Específicamente lo haremos para el microcontrolador Mbed LPC1768. Este sistema controlará el flujo vehicular de norte a sur y de este a oeste mediante dos semáforos que tendrán luces verde, amarilla y roja para indicar que el auto debe parar, prepararse para arrancar o parar, o puede fluir en esa dirección. Las dos entradas del sistema serán dos sensores que detectarán la presencia de automóviles, uno en dirección norte-sur y otro en dirección este-oeste.
Las salidas del sistema serán entonces los dos semáforos, el de dirección norte-sur y el de dirección este-oeste. Como pueden ver ustedes, entonces cada uno de esos grupos de salidas estará conectado a pines específicos del microcontrolador. En este caso, observemos que tenemos una conexión de los pines 5 al 7 para el semáforo norte-sur y de los pines 10 al 8 para el semáforo, sería del 5 al 6 para el semáforo de norte-sur y del 8 al 9 para el semáforo este-oeste. Veamos cómo sería la configuración de estas entradas para cada uno de los casos posibles. Si ambas entradas son 00, quiere decir que no hay autos ni por el norte ni por el este. Si es 01, entonces habrá autos desde el este. Si es 10, habrá autos desde el norte. Y si es 11, quiere decir que ambas vías, en ambas vías hay vehículos fluyendo. La configuración de pines, entonces, recordemos que es el pin P12 para el sensor del norte y el pin P11 para el sensor del este. Continuemos entonces, veamos qué ocurriría con las salidas. El siguiente estado de las salidas hace que se encienda la luz verde en la calle del norte y la luz roja para el sentido este-oeste. De igual forma, aquí estamos encendiendo el amarillo en el norte y el rojo en el este. Entonces ya podemos ver aquí que esto significa amarillo. Tenemos básicamente rojo acá. Esto es rojo. O sea que esto también será rojo. Y esto será verde. Y esto será verde. Y esto será amarillo. Esa sería entonces la disposición de los bits en este caso. Este entonces sería, estos 3 bits de este lado serían básicamente para el sentido, este sería el sentido este-oeste y este sería el sentido norte-sur. Muy bien, ahora veremos cómo es la disposición de pines para estas salidas del sistema. Vamos entonces al diagrama esquemático del sistema de nuevo. Vemos que aquí tenemos el P18, el P5, perdón, para el color verde del semáforo del sentido este-oeste y el 7 para el semáforo, para este mismo semáforo, pero para el color rojo. Entonces la disposición sería así. Aquí tenemos P5 y P7 para el rojo. P6 entonces aquí en medio. Entonces tenemos rojo, verde y amarillo para el semáforo en sentido este-oeste. Para el semáforo en sentido norte-sur tenemos la siguiente disposición de pines. Vemos que el pin 8 correspondería al rojo y el pin 10 al verde. Entonces tenemos aquí el pin 10, el pin 10 aquí para el verde
el pin 11 y el pin 12, perdón, era desde el 8, sí, era desde el 8, o sea que el pin 8 correspondía al color rojo del semáforo, el pin 10 al verde y el pin 9 al amarillo. Y esto es para el semáforo en sentido norte-sur. Esto es especialmente importante para la implementación en C del sistema, saber exactamente a qué pines se corresponden las entradas y las salidas en el microcontrolador. Continuemos ahora nuestro proceso de diseño. El diagrama de transición de estados para este sistema, como podemos observar acá, procedería de la siguiente forma. Si en este momento se está dando vía a los autos en el norte, entonces debería ponerse en verde y en el semáforo en sentido norte-sur, y en rojo el semáforo en sentido este-oeste. Esto ocurrirá durante un tiempo de 30 segundos. Entonces, como pueden ustedes observar aquí, este diagrama de transición de estados corresponde al de una máquina de Moore. Es importante ya que dentro de un sistema secuencial como es un microcontrolador, que es un sistema que no procesa las entradas en paralelo, entonces no es posible, o los eventos en paralelo, no es posible reaccionar de inmediato a ellos, a menos de que trabajemos con interrupciones, lo cual sería bastante difícil teniendo en cuenta la cantidad de entradas que existen en este caso. Claro que en este caso no son muchas, pero habrían otros casos en los que hay muchas más entradas y el microcontrolador no podría responder a una interrupción para cada una de ellas. Por lo tanto, trabajamos con una máquina de Moore, donde nosotros de forma secuencial, por pooling podría decirse, vamos a revisar el estado de las entradas y dependiendo de ellos entonces vamos a hacer la transición de un estado a otro. Y de igual forma, dependiendo del estado donde nos encontremos, configuraremos la salida de cierta forma y daremos un tiempo de espera para que esas salidas sigan de esa forma durante dicho tiempo. Entonces, si estamos aquí y los carros aún provienen desde el norte o no hay autos, entonces continuamos dando vía a los carros del norte. Si por el contrario tenemos carros que vienen desde el este o carros en ambos sentidos, este-oeste y norte-sur, entonces debemos pasar al siguiente estado, que consiste en poner en amarillo el semáforo norte-sur y en rojo el este-oeste, lo que le indicaría a los autos que deben comenzar a parar en el sentido norte-sur. De aquí, sin importar el valor de las entradas, debemos pasar al siguiente estado, que consiste en darle vía a los autos que vienen desde el este. O sea que ponemos en verde el semáforo del este y en rojo el semáforo del norte, en sentido norte-sur. Continuaremos en este mismo estado si es que no hay carros en la vía o siguen viniendo carros desde el este solamente. En caso de que los carros vengan en ambos sentidos o solo desde el norte, debemos pasar a otro estado de espera o de transición, donde ponemos en amarillo el sentido norte-sur, perdón, este-oeste, y en rojo el sentido norte-sur, para de nuevo pasar
sin importar el estado de las entradas, a dar vía a los carros del norte. Aquí se introduce entonces un nuevo concepto que es el tiempo de espera en cada uno de sus estados, que es posible de implementar perfectamente en un microcontrolador mediante los timers que pone a su disposición. Vamos ahora a ver cómo realizar la implementación en lenguaje C. Primero que todo empezamos por definir cada uno de los estados del sistema mediante macros, es decir, mediante constantes. El estado 0 del sistema entonces será el estado Go North, el estado 1 Wait North, el estado 2 Go East y el estado 3 Wait East. Vamos a crear básicamente la tabla de transición de estados mediante una estructura enlazada. Mediante una estructura enlazada, ya vimos cómo se creaba una estructura mediante typedef. Entonces, básicamente lo que tendremos es una estructura que se llamará state. Crearemos un nuevo tipo de dato que se llamará state. Este nuevo tipo de dato tendrá tres cosas, y esto es válido en la mayoría de casos. Tendrá unas salidas, un tiempo de espera en cada uno de los estados, es decir, a cada estado le corresponderá una configuración para las salidas y un tiempo de espera, y le corresponderá una serie de transiciones, en total 4, ya que las entradas son 2, o sea 2 a la 2, 4, donde 2 es el número de entradas del sistema. Y entonces creamos, en el caso de embed, que nos permite hacerlo, vamos a agrupar las entradas y las salidas como buses de entrada y buses de salida, bus in y bus out, utilizando esas dos clases de las APIs de embed. Bus in entonces las llamaremos el sensor, que corresponderá, como habíamos visto en diapositivas anteriores, al pin 12 y al pin 11. Aquí está pin 12 y pin 11. Entonces vamos a agrupar también las salidas del sistema en un bus. En este caso tendrá 6 bits con 6 pines diferentes agrupados, que habíamos dicho desde el 7 hasta el 10, desde el 5 hasta el 10, perdón. O sea, pin 5, pin 6, pin 7, para verde, rojo y amarillo. Y aquí recuerde que es verde para el 10, rojo y amarillo. De esta forma quedarán agrupados entonces nuestros pines de salida, para tenerlo en cuenta. Entonces creamos una tabla de transición de estados, donde en esta primera, como nuestra máquina de Moore tiene 4 estados, aquí crearemos un vector con 4 componentes de tipo state. O sea que cada componente de ese vector tendrá todas las características de una estructura de tipo estado, de tipo state. Entre ellas tendremos la salida del sistema, el tiempo de espera y las posibles transiciones, que dependerán, por supuesto, de la lectura de las entradas. Por ejemplo, si estamos en el estado, este correspondería al estado 0, que es el estado Go North,
Este correspondería al estado 2 que se llama, al estado 1 que se llama wait north. Después corresponderá al estado 2 en que corresponde al estado go east. Y por último al estado 4, al estado 3, perdón, que corresponde al estado wait east, según nuestro diagrama de transición de estados y la asignación que habíamos hecho con los macros de este código. Por ejemplo, si estamos en el estado go north, y las entradas resultan ser 0, 0, entonces la transición se hará de nuevo al estado go north. Si las entradas resultan ser 0, 1, la transición se hará al estado way north. Si las entradas resultan ser 1, 0, seguiremos en go north. Y si las entradas resultan ser 1, 1, pasaremos al estado way north. Ahora tenemos el motor de la máquina de estados, es decir, el código que hace que la máquina de estados avance de un estado a otro. Empezamos por establecer un estado inicial, un estado de arranque, que sería el estado go north, y lo asignamos a la variable s. Hacemos entonces que nuestras salidas tomen el valor del estado go north, accediendo al campo out de del componente S de nuestra tabla de transición de estados FSM. Vamos a esperar un tiempo en milisegundos correspondiente al indicado por el campo tiempo del mismo componente S de nuestra máquina de estados FSM. Y finalmente haremos la transición haciendo que S tome el valor indicado en el componente next de FSM, que obviamente se escogerá según lo que leamos de las entradas del sistema. Eso es todo entonces. Muchas gracias por su atención. Espero que así haya sido de su agrado el video y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.